Bienvenidos, Shalom Alejen, que la paz sea con todos ustedes. Aquí estamos en la continuación del estudio del libro dirigido a la comunidad mesiánica en Roma, la 10ª parte, transmitiendo desde Miami el Ministerio Familiar Beit Aviat, la casa de mi Padre Eterno. En esta 10ª parte vamos a estar estudiando desde el capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 23. Y lo he titulado Muertos al pecado para vivir en la casa de nuestro Padre Eterno. Y para hacer una introducción, habíamos finalizado viendo en Romanos 5:20 que dice, y la ley, la Torá, entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Y por qué abunda el pecado? ¿Es acaso responsabilidad de la Torá de que abunde el pecado? Bueno, sí y no. El pecado abunda porque es la naturaleza de todo ser humano, que fue transmitida después que Adán pecó y se desconectó del Eterno. Ese es el origen de el que abunde el pecado. ¿Y qué hizo la Torá cuando fue introducida? Mostró, expuso, dejó al descubierto el pecado, que ya era abundante. Lo que pasa es que mucha gente piensa que está obrando de buena forma porque desconoce lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y quién define lo que es bueno y lo que es malo? Dios, ¿a través de qué? De su palabra. Y no solamente que lo define, sino que calcula el costo. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces la Torá, cuando fue introducida, hizo que se viera claramente cuánto pecado había en la humanidad. Nos hizo conscientes con un fin santo, guiarnos al arrepentimiento para que dejáramos de pecar. Entonces, comenzamos con el capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice así, ¿qué diremos entonces? Preguntando Pablo, ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y eso es como una pregunta que se le haría una persona carnal, razonando con su propia mente, no en el espíritu. Así como cuando Yeshua le dijo a Nicodemo, el fariseo, que era necesario que naciera de nuevo, pues la respuesta carnal de Nicodemo fue, bueno, ¿podrá un hombre viejo volver a entrar al vientre de su madre para nacer de nuevo? Y no entendía que Yeshua le estaba hablando de un nuevo nacimiento por la novedad del Espíritu. Entonces, este razonamiento es totalmente humano y carnal. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si morimos al pecado, es para vivir no en el pecado, sino en la casa de nuestro Padre Eterno. ¿Qué significa morir al pecado? Morir al pecado es que, imagínense que la Torá sea un radar que detecta pecado. Cuando morimos al pecado, entonces ya la Torá no detecta, no nos detecta como pecadores.
En Romanos 6:11 dice, así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Mashiach Yeshua. Ni la Torá nos detecta como pecadores, ni el pecado nos detecta como vivos de entre el mundo de los pecadores, sino que no estamos, eh, no estamos disponibles para el pecado. Vivos para Dios en Yeshua es que Dios, a través de su Torá, nos detecta como santos, apartados para Él. Versículos 3 y 4 de Romanos 6 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Mashiach Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Mashiach resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Hemos muerto al pecado y ahora somos una nueva creación, vivos para Dios. ¿Y qué significa bautizados en el Mashiach? En Mateo 3:11, Johanán, Juan, el Bautista, dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el espíritu de santidad y con fuego. Entonces, ¿qué es ser bautizados? Así como Juan bautizaba en agua, la persona se sumergía en agua y salía empapado de ella, ¿no? Cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu de Santidad, somos sumergidos en el fuego, en el Espíritu de Santidad. Y salimos revestidos del poder de Dios. Y por supuesto, librados del juicio venidero. En Lucas 24:5, cuando las mujeres fueron al sepulcro donde habían colocado el cuerpo de Yeshua, un ángel se le apareció y les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y si nosotros hemos muerto al pecado, ahora vivimos para Dios. También podría decir desde los cielos, ¿por qué buscan a Reinaldo? ¿Por qué buscan a Carlos? ¿Por qué buscan a Luis entre los muertos si él vive para con Dios? ¿Por qué buscamos entre los pecadores a los que murieron y resucitaron con Mashiach? Entonces nosotros ya no podemos andar como andábamos antes. Versículos 5 al 7, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Morir con el Mesías es solo el comienzo de nuestra novedad de vida. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, porque el que ha muerto, libre es del pecado. Y es muy importante que nosotros seamos conscientes que el cuerpo está condenado a la destrucción porque ahí habita el viejo hombre, ahí habita el pecado. Y el Señor tiene una solución para eso y nos las va a dar, que se va a ejecutar en la redención final cuando nos dé un nuevo cuerpo. Entonces, Dios nos promete que el cuerpo va a ser destruido y que nos va a dar un nuevo cuerpo incorruptible y por ende indestructible. Es este el último enemigo a vencer, la muerte. Porque es necesario que esto corruptible, dice en 1 Corintios 15, 53 al 54,
se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. Versículos 8 y 9. Y si morimos con Mashiach, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Mashiach, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez, pero en cuanto vive, para Dios vive, así también vosotros considerados en verdad muertos al pecado, pero vivos para con Dios, en Mashiach Yeshua, Señor nuestro. Y morir con Mashiach es morir al pecado. Si nosotros morimos al pecado y resucitamos de nuevo al pecado, ya no tenemos ningún Mashiach nuevo que crucificar, porque Él murió una sola vez y para siempre por nosotros. Versículos 12 y 13. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Los miembros actúan en función a los deseos y a los pensamientos. Si nuestros deseos están alineados con lo que a Dios le agrada y nuestros pensamientos están alineados con la palabra de Dios, entonces nuestros miembros del cuerpo van a estar sometidos a la mente de Mashiach, a la mente de Yeshua HaMashiach, y no van a servir al pecado, no van a hacer lo que ellos quieran. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo ley. La palabra la, el artículo, está agregado, no está ahí. Y dice, pues no estáis bajo ley, sino bajo gracia. En griego, bajo ley se dice hiponomon, sino ala, hipocharin, bajo gracia. Bajo ley, sino bajo gracia. Ahora fíjense, enseñorearse viene del hebreo Baal, que significa señor, significa amo, significa esposo. Ya nosotros no somos siervos de el pecado. Ya nosotros no estamos casados con el pecado. Ya el pecado no es nuestro amo, porque ya no estamos bajo ley. ¿Y qué significa bajo ley? No es esa interpretación tradicional de que la ley está abolida, entonces ya no tenemos que obedecer los mandamientos porque Yeshua murió y obedeció los mandamientos para que nosotros no lo obedeciéramos. Y eso no es lo que dice la palabra, en absoluto. Eso es más bien una blasfemia. Bajo ley, hiponomon, es una expresión que se los quiero representar gráficamente aquí, es estar condenado bajo todo el peso de la ley. Y eso es lo que la ley para el no creyente hace conciencia, nos hace ver cómo somos realmente pecadores, nos hace ver que nacemos con esa naturaleza y que estamos bajo condenación. Eso es estar bajo ley, condenado bajo el peso de la ley. Y en Gálatas 3, 22 y 23 dice, pero la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Yeshua HaMashiach fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo ley, en condenación, confinados hasta que se manifestara la ley. Cuando se fuese revelado el Mesías Yeshua, Dios mismo, venido
en un cuerpo semejante al cuerpo de pecado humano y dando su vida para en sustitución de la nuestra, para declararnos inocentes aunque éramos pecadores. En Lucas 5:6 hay un ejemplo de lo que de esta palabra encerraron, hablando de cuando Pedro estaba pescando y el Señor le dice que vuelva a tirar la red del otro lado, y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces de modo que sus redes se rompían, ¿no? Es estar como dentro de una red, ¿no? Entonces la ley todo lo encerró bajo pecado, la Torá. Y Romanos 11:32 más adelante dice, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Es que miren, si alguien no hace conciencia de que es un pecador, es imposible que se arrepienta. Cuando usted le pregunta a alguien qué le diría a usted si estuviera en la presencia de Dios en el día de hoy, es decir, muriese para poder entrar al cielo, y mucha gente responde, bueno, mira, yo le digo que yo he sido una buena persona, que yo no le hago daño a nadie, de que soy responsable. Y es decir, está diciendo, bueno, yo nací sin la naturaleza pecadora, yo soy suficientemente bueno como para ganarme el cielo. Si la persona no tiene conciencia de pecado, que eso solamente lo da por ser expuesto a través de la palabra, la persona nunca se va a arrepentir. Continuamos con los versículos 15 y 16 que dicen, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo ley, bajo condenación, sino bajo gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedece? O sea, si nosotros, como ya estamos salvos, bajo gracia, libres de condenación, seguimos pecando, entonces estamos demostrando que seguimos siendo esclavos del pecado. No hemos muerto al pecado. Seguimos bajo ley, bajo condenación, lo cual es una contradicción. Nosotros somos esclavos a quien le obedecemos. ¿Qué dice aquí? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Entonces, estar sin condenación, estar bajo ley, o sea, no estar bajo ley es estar sin condenación. Esto no es una licencia para pecar. Al contrario. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, os hiciste obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuiste entregada. O sea que no solamente que no vamos a pecar, sino que vamos a obedecer al Señor. Y no solamente que vamos a obedecer, sino que lo vamos a obedecer de todo corazón, con convicción y con alegría, con gozo. Por eso a mí me preocupa, me extraña sobremanera que la gente le da piquiña cuando le dice que tiene que obedecer, que hay que obedecer la palabra de Dios, que los mandamientos tienen que ser un deleite en su vida y se encrispan, ¿no? Y eso no es un buen síntoma. Eso sí, es imposible obedecer los mandamientos y que sea agradable al Eterno si no lo hacemos con el poder del Espíritu de Santidad, andando en el Espíritu. Porque en la carne nada agrada al Eterno, aunque tenga apariencia de piedad. Ok, continuamos y hagámonos la pregunta en cuanto a nuestra manera de proceder. ¿De quién y de qué eres esclavo? La palabra esclavo y siervo es la misma palabra tanto en griego como en hebreo. En hebreo es ebed, es la misma palabra, siervo o esclavo. ¿Qué significa estar bajo ley? Es esclavo del pecado para muerte.
es estar en condenación. ¿Qué significa estar bajo gracia? Esclavo de obediencia para la justicia. Ser obedientes de corazón, deleitándonos, es ser siervos o esclavos de la justicia. Versículo 19. Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Entonces nosotros servimos a la justicia. Los mandamientos de justicia son los mishpatim en hebreo, que tienen que ver con el amor al prójimo. Dice la palabra de Dios que el amar al prójimo es el cumplimiento de toda la ley. Y efectivamente así es. Y de esto se trata el proceso de santificación. Entonces nosotros debemos servir con nuestros miembros a la justicia. Esa palabra presentéis es la palabra griego paristemi, ¿no? Y está conformado a su vez de dos palabras griegas. ¿Cuáles son? Para, que significa desde cerca, e istemi, que es pararse correctamente, listo para presentar una exposición. Y en este caso, no es pararse delante de cualquier escenario, delante de cualquier persona, sino delante de la presencia del Eterno mismo, que es fuego consumidor, a quien le demos toda honra, todo honor. Debemos ser temerosos de Él, no debemos ser ligeros. Entonces, nosotros debemos pararnos correctamente cerca del Eterno, en la presencia de su santidad, para presentar exposición. Todo nuestro ser, por eso dice la palabra que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos como una ofrenda santa, viva y agradable para el Eterno. Todo nuestro ser, toda nuestra vida. La palabra miembros es el griego melos y habla de pertenecer a un todo. O sea, es la integridad del cuerpo físico, en este caso los miembros las partes de cada uno de nuestros cuerpos, músculos, huesos, coyunturas, órganos. Y también se refiere al cuerpo de la iglesia, que son todos los creyentes que conforman el cuerpo de Mashiach de Cristo. Entonces fíjense, para los que nos confiamos en el Señor, no existe excusa para andar en pecado. Es común que la gente diga, la carne es débil, pero ¿saben qué? El Espíritu de Santidad de Dios es poderoso, infinitamente superior a el poder que pueda tener el pecado en la carne. Y ese Espíritu de Santidad habita en nuestro interior, si es que acaso hemos creído verdaderamente. La carne es débil, pero la mente de Yeshua HaMashiach que nos fue dada es poderosa para sujetar, para someter a la carne. Segundo de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad. Es importante que la palabra sea entendida con una sana doctrina, que volvamos a nuestras raíces hebreas para que podamos estudiarla bajo el contexto apropiado y con el entendimiento del idioma original y el poder del Espíritu de Santidad, para que no nos avergoncemos, como muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, y el Señor le diga, alejados de mí, hacedores de anomía, de maldad, es decir, anomos es sin Torah, sin ley. Romanos 12:1 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya lo habíamos dicho. Y nosotros como congregación de los hijos de Israel somos el cuerpo de Mashiach, es decir, la iglesia,
y todo sometió, como dice Efesios 1, 22, 23, bajo sus pies. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Nosotros somos el cuerpo de Mashiach y todo está sometido bajo los pies de Mashiach. ¿Y cómo nosotros vamos a someter todo como cuerpo de Mashiach si andamos viviendo en pecado? Si hemos abolido la Torá. Primera de Corintios 6:15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Mashiach? ¿Tomaré acaso los miembros de Mashiach y los haré miembros de una ramera? Por supuesto, de ningún modo. La mente de Mashiach nos da dominio propio y somete al cuerpo, como dice Mateo 5, 28, 29. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y cuando dice esto, no es que la gente va a tener que, cuando codicia a una mujer, sacarse los ojos, ¿no? Sino que nosotros tenemos que ver con los ojos de Dios, no con la mirada del ser humano. Entonces, arrancarse los ojos es sustituir la manera como nosotros vemos a las demás personas con la manera que Yeshua ve a cada uno de nosotros. No ver a las personas como un pedazo de carne ahí para nuestro deleite de manera egoísta, no, al contrario. El Señor ve a la humanidad con un deseo en su corazón de que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. En Colosenses 3, 4, 6 dice, cuando Mashiach, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. El Señor se hará manifestado en gloria junto con su cuerpo, su iglesia, Israel. Apartémonos de todas estas cosas. Versículos 20, 21, ya estamos cerca de terminar, porque cuando fuiste siervo del pecado, eras libre de la justicia. ¿Qué fruto tenías entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido liberados del pecado y hechos siervos de la justicia, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Si somos liberados del pecado para que seamos santificados, ¿cómo vamos a andar en pecado? ¿O cómo vamos a ser dominados por el cuerpo de pecado? Primera de Corintios 6:15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo, de Mashiach? ¿Tomaré acaso los miembros de Mashiach y lo haré miembro de una ramera? De ningún modo. Siervos o esclavos del pecado es sinónimo de libres de la justicia y es sinónimo de estar bajo ley, condenación. Vivos para la ley del pecado y de la muerte, como leímos. Es estar vivos para la ley del pecado y de la muerte. Y en contraposición, estar muertos al pecado es ser siervos o esclavos de la justicia. Porque ya no le pertenecemos a nuestro amo, el pecado. Somos libres de la ley, quiere decir que la ley no nos condena, ya que no nos detecta como pecadores porque estamos muertos al pecado. No estar bajo ley es estar sin condenación, libres de la ley del pecado,
bajo gracia, que es vivir en la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yeshua. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Mashiach Yeshua, Señor nuestro. Sean todos bendecidos y que la palabra del Señor abunde en sus corazones para que podamos ser luz en este mundo lleno de oscuridad. Shalom, alejen y hasta el próximo estudio.